principal bandera electoral que tiene el gobierno y es la que está impulsando es la de la baja de la inflación. Tanto para estas elecciones del domingo como para fundamentalmente las de octubre, ¿no? Y que apunta a ese objetivo de llegar a una tasa de inflación del 1%. Teóricamente iba a ser ahora en abril, cuando en enero, en un reportaje en Bloomberg, Javier Milei dijo que iba a llegar más aún 3 meses más, o sea, marzo, abril, iba a llegar al 1%, fracasó, no llegó al 1%, a partir de que fracasó, fue un fiasco el plan 1, el fase 1, fase 2, no hay fase 3, sino que hay plan FMI, y que a partir de ahí estableció la banda cambiaria. Y entonces no hubo una tasa de inflación baja, sino del 3,7 en marzo y del 2,8 en abril. Es interesante cómo es las percepciones sobre los números, ¿no? Porque si vos agarrás un 2,8% en un momento de hace, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, decís, bueno, qué sé yo, están en una situación de que, bueno, están buscando controlar la inflación. Ahora este 3,7 y el 2,8, a partir de el objetivo que se planteó Milei, decir, mirá, la verdad que no te está yendo tan bien como estabas vos esperando. Y además no te está yendo tan bien porque el concepto central de por qué iba a bajar la tasa de inflación iba a ser por la restricción monetaria, o sea, de que iba a haber menos pesos en la economía. Hay menos pesos en la economía, pero en realidad baja la inflación. El torniquete de la tasa de inflación está dado por, está pisando el dólar, está pisando los salarios y está pisando las tarifas, en el sentido que no aumentan más de lo que estaba estipulado. A la vez hay apertura importadora, sí, y recesión. Y bueno, ¿qué crees? Con ese combo, el 2,8 es alto. Sí. ¿Por qué? Porque avanzás por el lado de los costos y avanzás por el lado de, bueno, no vendo, y los datos de la utilización de la capacidad instalada de industrial que se dio a conocer hace 2 días del INDEC, datos oficiales, muestra que está un poquito más de la mitad. Entonces llega una instancia, después de tanto tiempo de recesión industrial, que no pueden trasladar a precios los aumentos de costos. Entonces ese es el combo para explicar la tasa de inflación actual, y que la que viene, si mantiene estos torniquetes, puede seguir bajando. Entonces, pero con una clara intención electoralista vinculada con octubre. Y después se va a estar la construcción teórica de, bueno, es viste que el argumento principal de Milei es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En realidad, en la práctica es otra cosa. Pasa otra cosa. Esto no implica, vuelvo a repetir, que el tema monetario, el tema fiscal, no tenga que ser manejado con prudencia y con criterio y con sustentabilidad. No es lo que está haciendo. Pero la narrativa liberal libertaria te quiere mostrar que sí. Esto es a nivel conceptual. ¿Cuál es la percepción que tiene la mayoría de la gente? La guita no alcanza, sí, y no es que bajan los precios. Bueno, claro, ahí exacto. Está. Y ahí no se puede cuestionar también cómo está medida la inflación, porque la verdad que dan esos números, pero el costo de vida es carísimo. O sea, no conozco a nadie que no le cueste llegar a fin de mes. Bueno, porque ahí está, cuando se habla de la inflación, y esto también es un concepto, una idea que siempre quiero transmitir, es que no es solamente el precio, tenés que ver qué te pasa con los ingresos. ¿Qué pasa con los ingresos? Porque si los ingresos aumentan, no es bueno que suba la tasa de inflación un 2, 3, un 5% mensual, ¿ok? No es bueno porque genera malestar, genera incomodidad, te produce muchos desequilibrios económicos, no podés lograr la estabilidad, la tranquilidad social, la tranquilidad económica. Pero sí, los ingresos
por lo menos acompañan ese aumento del 5, o sube un 6 o sube un 7, bueno, la vas manejando. Porque no hay Ponele. pérdida del poder adquisitivo ahí. Exactamente. Pero si no tenés, puede ser la inflación del 2 o del 3%, del 1% mensual, y no tenés ningún tipo de aumento de salario, y por consiguiente, si perdés el trabajo y vas a otro trabajo que tenés un salario más bajo, y bueno, ese aumento del 1% promedio, y después vamos a ver cómo se mide, Sí, te genera molestar. Alto, claro, sí, obvio. te sigue siendo alto porque no te alcanza la plata. Mm. Vas al supermercado y decís, che, escúchame, pero lo mismo que compré me sale más, no me alcanza, tengo que sacar cosas. Bueno, esto por un lado, pero por el otro hay una cuestión, si querés, de relevamiento de precios, que acá hay una decisión política deliberada del gobierno de subestimar ese índice promedio de precios, que es la tasa de inflación, que ya te genera dudas, pero bueno, la subestimás todavía. ¿Cuál es? Porque el índice de precios que se da a conocer está basado en una canasta del 2004-2005. A partir de una encuesta nacional de gastos de hogares, se definió 2004-2005, hace 20 años. Bueno, a ver cómo se distribuye el gasto del hogar. Y siempre pongo el mismo ejemplo, y lo dije el jueves también en la columna con Julia, en Segurola y Habana, es que se medía, vos decías, bueno, a ver el relevamiento. Blockbuster. Blockbuster es el alquiler de video. Claro. Obviamente que no te define el índice, pero sí te muestra que está desactualizado. Ah, mirá. Que está desactualizado. O el internet, los Internet. celulares con internet, con... Exactamente. no sé. Entonces tenés uno que en ese momento era menos que ahora. Entonces, pero hay una encuesta nacional, una encuesta de hogares sobre el gasto a nivel nacional, del 2017-2018. Claro, actualizada, digamos, más de esta época. Ponele, Sí. ya por ahí 7 tendría que años. haber por ahí tendría que haber otra. Claro. Pero está más actualizada Bien. que la del 2004. Y ya está ese índice de precios desde mediados del año pasado. O sea, lo están haciendo, No, claro. pero no lo publican. Claro, Ah. porque hay una decisión política de Javier Milei transmitida a Marcos Labaña, que es el titular del INDEC, para que no lo difundan. Digamos, acá hay una complicidad política de Marcos Labaña claro. vinculado con esto. Porque el índice de precio al consumidor oficial hubiese sido mayor. Está calculado más o menos, está estimado que puede ser entre 10-15 puntos más que lo que del todo el 2024. Obviamente que eso te cambia muchos indicadores de Sí. evolución. Por ejemplo, el salario Claro. real, la evolución de la deuda ajustada por la inflación, la evolución de la recaudación en términos reales, la pobreza y la indigencia. Entonces tenés muchos indicadores que cambiarían para peor para el gobierno. Por eso no la difunden, porque se subestima la tasa de inflación oficial. Está un ejemplo muy claro ahora que lo van a poder identificar es cuánto gastan de su presupuesto para servicios públicos incluyendo transporte, luz, gas, agua, con respecto a lo que gastaban hace 2 o 3 años. Y te das cuenta que casi se duplicó. Sí, muchísimo. Entonces, bueno, eso lo refleja la canasta, la del 2004, no, porque tenía una ponderación menor la de los aumentos de los servicios públicos. Y en el periodo de Milei aumentaron mucho. Claro. Claro. Entonces, si tenés una ponderación menor, bueno, en el índice te da más bajo. En la del 2017-2018, la ponderación de servicios públicos aumenta y baja un poco lo de alimentos y bebidas, ¿no? Bueno, este es un juego, si quieren, de metodología, de estadística, pero que reafirma y da elementos, si quieren, prácticos, teóricos, vinculados al índice,
que lo que percibís no es solo Claro. por caída de ingresos, sino porque también el número que te ofrecen y te muestran, y bueno, está subestimado. Entonces tenés esas dos variables. Me parece que ya se ha convertido, bueno, la tasa de inflación en el gobierno Milei, también lo fue durante el ciclo del kirchnerismo, una variable política. Sí. La variable política, Sí, sí, con totalmente. juegos vinculados con el tema de la tasa de inflación. Se verá en el momento de la votación qué es lo que prima más. Si la narrativa oficial vinculada con la tasa de inflación y mirá cómo está bajando, o, ¿sabes qué? Vos me decís que baja, pero la plata a mí no me alcanza. ¿Qué pones en la urna?